Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy Antonio Alegría, soy psicólogo experimental y actualmente soy el director de Neuralgis, que es una empresa que se dedica a la evaluación de contenido como para la comunicación estratégica. El día de hoy estoy muy agradecido con las personas organizadoras del evento, porque me va a permitir hablarles de algo que me parece súper importante, que es cómo promover conductas apropiadas para disminuir la velocidad de contagio en esta pandemia que estamos viviendo ahora. Como sabemos todos, aún no existe una cura para este virus. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer y cosas que están probadas y científicamente podemos asegurar que funcionan, y de eso es de lo que vamos a hablar, de cómo modificar conductas para disminuir la velocidad de contagio. Entonces voy a iniciar. Eh, Mi plática básicamente se divide en cuatro partes. Primero les voy a hablar del contexto, cómo este nuevo contexto nos ha obligado a cambiar hábitos a los cuales usualmente estamos acostumbrados, y que son eventos extraordinarios que nos han permitido darnos cuenta de otras partes de nuestra vida a las cuales no estábamos acostumbrados. Cómo se va a redistribuir nuestra conducta bajo estas condiciones. Después les voy a hablar qué podemos hacer como expertos en analistas de la conducta, cómo podemos alcanzar conductas meta, hábitos adecuados y correctos para disminuir la velocidad de contagio. ¿Cuáles son estas conductas? Después les voy a hablar cómo podemos llegar a lograr estas conductas con intervenciones basadas en evidencia, y que estas intervenciones sean exitosas, que sean hábitos que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Y por último, les voy a hablar cuáles son los prospectos de otro tipo de conductas que necesitamos adaptarnos para un largo tiempo, de aquí a que encontramos una solución al problema que estamos viviendo todos. Empecemos. El contexto es que toda persona en el planeta se ha visto afectada por este nuevo paradigma que estamos viviendo. No hay una sola persona en el planeta que no se haya visto afectada. Puede ser económicamente, puede ser conductualmente, puede ser fisiológicamente hablando. Todos nos hemos visto afectados por esta pandemia que está sucediendo en el mundo. A nivel mundial, estos datos son del día de ayer. La Organización Mundial de la Salud lanza un análisis diario de cómo va creciendo la tasa de casos confirmados y la tasa de muertos. A día de ayer eran 11.874.226 personas que oficialmente han sido diagnosticadas con el coronavirus 19. Estos dejando de lado aquellas personas que son asintomáticas o aquellas personas que no tienen acceso a realizarse una prueba. O sea, este número es un estimado, pero detrás de este número existen muchísimas más personas que se encuentran contagiadas por este virus. Entonces, este es el contexto en el cual nos estamos moviendo ahorita. Nos ha obligado, como humanos, a adaptarnos a diferentes contextos. Número uno, la movilidad disminuyó. Ya no nos podemos mover libremente como lo hacíamos antes. Tenemos que tomar precauciones, o si queremos realizar alguna actividad fuera del país, fuera del estado, muchas veces ni siquiera lo podemos llegar a hacer porque no existen los medios. Hay conductas de riesgo que han ido incrementando. Estas conductas de riesgo son el consumo de sustancias intoxicantes, como puede ser el alcohol, ya que como estamos en refinamiento, el consumo de estas sustancias se ha reportado que respecto al año pasado ha incrementado en un 34% la venta de bebidas alcohólicas. O sea, este es un problema que ahorita probablemente no sea inmediato, pero vamos a ver que personas con este tipo de conductas o problemas de adicción en un futuro van a sufrir las consecuencias de estos nuevos hábitos que están adquiriendo al estar en confinamiento. El contacto social disminuye y ya no vemos a las personas que veíamos antes. El consumo de medios digitales también ha incrementado. La conducta ahora la mayoría de la conducta ejercida la realizamos por este tipo de medios, como lo estamos haciendo ahorita. O sea, ya no consumimos medios, ya no vamos a conferencias, a lugares, ya las consumimos de esta forma. Y son cosas a las cuales el contexto que estamos viviendo ahorita nos ha obligado a realizar. Esto es algo que se conoce como una redistribución de la conducta. Si antes yo realizaba 2 horas de trayecto de mi casa a la oficina, bueno, ahora, ¿qué va a pasar con mi conducta en ese lapso de tiempo? ¿A dónde se va a redistribuir esta conducta? Bueno, como ya les mencioné, ahora hay problemas de conductas de adicciones,
Hay problemas de sedentarismo en las personas porque no saben cómo encontrar hábitos saludables para realizar ejercicio dentro de casa, o simplemente porque no existen los medios para facilitarles este tipo de actividades. Conductas relacionadas a la paranoia y el miedo por el simple hecho de adquirir el virus, o por el simple hecho de estar dentro de un núcleo familiar que tiene problemas en sí mismo, ¿no? O sea, violencia intrafamiliar, ese tipo de situaciones a las cuales, pues desgraciadamente hay muchas personas que están expuestas, ¿no? Y todo esto son conductas que nos hacen propensos al riesgo. ¿Qué podemos hacer con esta redistribución de la conducta? La mayor parte de estas conductas sucedieron por cuestiones contextuales fuera de nuestro alcance. Hay cosas que sí podemos hacer. Los analistas de la conducta, a lo que nos dedicamos es a evaluar las relaciones funcionales que existen entre el contexto y la conducta ejercida. Yo lo veo de esta forma. La primera línea de defensa que existe entre las personas que están luchando una batalla en el hospital, enfermeros, médicos, las personas que se dedican a los primeros auxilios, la primera línea de defensa somos nosotros mismos, nuestros propios hábitos a los cuales no estábamos acostumbrados, que es lavarnos las manos, aprender a tener una distancia social adecuada, utilizar cubrebocas y tener conductas y hábitos saludables, alimentación, ejercicio, etc. Sí, podemos decir, estas conductas aparentemente parecen sencillas de adquirir, sin embargo, últimamente han salido muchos estudios que nos demuestran que esto no es cierto. O sea, el simple hecho de lavarnos las manos, la conducta propia que ejercemos como humanos para lavarnos las manos es muy difícil de ejecutar, es muy difícil de aprender y es muy difícil si no tenemos los medios necesarios que nos enseñen cómo podemos aprender a lavarnos las manos. Hay muchas conductas. En esta presentación me quiero enfocar solamente en dos, que es el lavado de manos y el distanciamiento social. Las otras me gustaría tocarlas, pero el tiempo no nos va a dar el tiempo. Y lo van a ver ahorita que les presente cómo funciona el lavado de manos y el distanciamiento social, que son conductas que debemos de adquirir. Este es un estudio muy padre que se realizó en el Reino Unido, en donde podemos ver claramente, déjenme ver, espero que puedan ver el puntero aquí. Podemos ver tres rangos de edad: personas jóvenes, personas de edad adulta de 25 a 54 y personas adultas. Los que están en color azul son hombres, los que están en color amarillo son mujeres. Y este es el porcentaje de acierto que tuvieron para recordar cuáles son las instrucciones correctas de lavado de manos. Podemos ver que solamente el 63% de las mujeres de edad joven supieron decir cuáles eran el proceso de lavado de manos. Recordemos que el lavado de manos, y si no lo sabemos, es muy sencillo. Es realizar contacto palma con palma, entrelazar los dedos y el acto de limpiar los pulgares. Parece muy sencillo, pero vemos que al menos en estos dos grupos de edad, quienes ejecutaron una mejor respuesta fueron las mujeres en comparación a los hombres. Entonces, si estamos realizando una campaña de modificación conductual, sí, la tenemos que dirigir a todos los grupos, pero en especial a la cantidad de hombres que no sabemos cómo lavarnos las manos. Y es muy chistoso, porque esta relación parece estabilizarse cuando ya son personas personas adultos mayores. Esto es importante. ¿Por qué? Porque está demostrado que el 80% de las bacterias que se encuentran en nuestras manos, bacterias y virus, puede ser eliminado con el simple hecho de lavarnos las manos con jabón. Esa es una conducta primordial para evitar el esparcimiento del virus, evitar contagiarnos. Y si no lo sabemos realizar, si no lo estamos realizando de una manera adecuada, bueno, pues podemos tener más problemas. Una de las segundas conductas que también es súper importante para prevenir esto es la distancia social. Esto que vemos aquí es un análisis de la Universidad de Maryland, en donde agarró datos de señales telefónicas de las personas de todo Estados Unidos y evaluó muchas conductas, pero aquí quiero enfocarme en la distancia social nada más. Vamos a definir una distancia social como la acción de no realizar
no ir a eventos concurridos, estar separados en una distancia de al menos 2 metros, y todo esto lo hicieron con señales de teléfono. También el home office es una manera de distancia social. Esto que ven aquí es el porcentaje de distancia social, este de aquí es el porcentaje de movilidad, este de aquí es el porcentaje de personas que realizan home office, y este de aquí es el índice de mortandad debido al coronavirus 19. La primera gráfica es muy interesante porque la distancia social se encuentra muy por abajo al inicio de... Todo esto es del inicio del año hasta el día 5 de julio, o sea, hace la semana pasada. Vemos cómo la distancia social, el realizar actividades fuera de casa y el home office, todo se encontraba por abajo, todos se encontraban en el estado de Indiana, se encontraban realizando sus actividades normales, no tomaban ninguna precaución. A inicios de marzo vemos que esto empieza a cambiar, empiezan a incrementar la distancia social, empieza a incrementar el quedarse en casa y el trabajar desde casa. ¿Por qué? Si pueden ver aquí, es cuando empezaron a iniciar las consecuencias de no haber tomado las precauciones en un inicio. Empiezan a incrementar las muertes de coronavirus. Por eso empiezan a incrementar estas conductas o estos hábitos apropiados que deberíamos adoptar para evitar los contagios. Uno esperaría que como humanos fuéramos conscientes ante este tipo de contingencias ambientales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los estados, no es así. Esto, en un mundo ideal, debería de mantenerse hasta arriba, todo hasta arriba, para que la tasa de contagios y la velocidad de dispersión del virus fuera disminuyendo. Eventualmente, esto disminuyó y esto disminuyó. Las personas volvieron a realizar sus actividades más o menos de manera regular. ¿Y qué es lo que pasó? Las muertes no han disminuido, las muertes siguen incrementando. Entonces, estas dos conductas que les dije, nada más, lavado de manos y distancia social, que aparentemente parecerían conductas muy sencillas de adquirir, no las estamos adquiriendo y nos están costando vidas, nos están costando, ¿qué más les puedo decir? Nos están costando vidas, ¿no? ¿Cómo podemos propiciar estas conductas en las personas? Lo que hacemos nosotros los analistas es utilizar paradigmas experimentales para evaluar qué tipo de intervención es la que mejor funciona para incrementar o disminuir una conducta, un hábito. Y en este caso, lo que queremos buscar es que la gente aprenda a lavarse las manos, ¿no? Que la gente sepa cómo realizar esta acción de palma a palma, dedo a dedo, uñas. Entonces, ¿qué tiene que tener una intervención conductual efectiva? Número uno, siempre tiene que estar basado en evidencia empírica. No podemos tratar esto como si fuera otro tratamiento cualquiera, siempre tiene que estar basado en evidencia. Número dos, tiene que ser aplicado de forma rápida y regular para poder mantener un estado constante y no tener recaídas como las que vimos en el distanciamiento social. Tiene que ser replicable y reproducible. Esto para confiabilizar que lo que estamos realizando nosotros sea por parte de, sea consecuencia de nuestra intervención y no solamente sea consecuencia de eventos azarosos. Y por último, tiene que ser de bajo costo y eficiente. No es lo mismo una metrópoli, cómo está afectando el coronavirus a una metrópoli que tiene, digamos, tiene las mejores infraestructuras hospitalarias en comparación a aquellos estados que no lo tienen. Entonces, si realizamos intervenciones conductuales efectivas de bajo costo y eficientes, las podemos llevar a cualquier otro lado en donde las situaciones hospitalarias sean muy bajas, y con esto podemos disminuir la cantidad de personas que van a los hospitales y en donde no van a poder ser atendidos y en donde es muy probable que vayan a fallecer. Recordemos, el lavado de manos, ¿cómo realizar una intervención exitosa en el lavado de manos? Número uno, esto es a lo que nosotros nos dedicamos en Neuralgis, que es evaluar las estrategias de comunicación. Tenemos 3 estrategias de comunicación, A, B y C. ¿Cómo las vamos a evaluar? Bueno, vamos a aplicar protocolos experimentales basados en las neurociencias, basados en las ciencias cognitivo-conductuales o en el comportamiento digital.
Aplicando estos protocolos experimentales, podemos evaluar cuál de estas estrategias de comunicación es la que mejor funciona para que las personas, en este caso, aprendan a lavarse las manos, sepan utilizar un cubrebocas, puedan disminuir su sedentarismo en casa. Vamos, lo que ustedes quieran modificar, incrementar o eliminar en la conducta de un organismo, se utiliza con este tipo de protocolos experimentales. Después de aplicar el protocolo experimental, se analizan los datos, se ve si es replicable, si es confiable y obtenemos resultados. Estos resultados nos indican cuál de todas las estrategias de comunicación es la más efectiva y podemos entonces asumir que con una alta probabilidad de la estrategia de comunicación A, vamos a ver un cambio eficiente en la conducta, un cambio en los hábitos, un cambio en lo que ustedes quieran. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo que es, regreso al lavado de manos. Este es un ejemplo de comunicación no efectiva. Tenemos una infografía de cómo lavarnos las manos por parte de la Cruz Roja Mexicana. Es un póster que se imprime, que se pega en diferentes centros de salud, que se postea en redes sociales, que lo ve muchísima gente. Pero ¿qué es lo que está mal con este tipo de anuncios? Tiene demasiados distractores visuales, tiene demasiado texto, la tipografía no coincide. Y si vemos, las formas irregulares no propician el orden en cuanto a las instrucciones. Tiene la información adecuada, hablada por la Organización Mundial de la Salud, tiene los 6 pasos que se necesitan seguir para un lavado eficiente de manos, sin embargo, está desordenado, los números apenas si se alcanzan a ver, y tiene palabras que probablemente los niños les cueste mucho trabajo identificar, como si a un niño le dices, tienes que lavar el dorso de tu mano, bueno, un niño no va a saber, o es muy probable que no sepa cuál es el dorso de su mano. Entonces, se han realizado estudios y nosotros también hemos realizado estudios en donde hemos visto cuál es la mejor forma de comunicar efectivamente para incrementar la tasa de aprendizaje en el lavado de manos y que la conducta se pueda realizar. ¿Cómo es una comunicación efectiva en cuanto a un póster de este estilo? Número 1. Es un póster muy padre. El texto es mínimo. El cartel es luminoso. Se puede ver en comparación al otro, se puede ver a una distancia mayor. Hace un énfasis en la secuencia que es muy importante, aprender a seguir los pasos conductualmente hablando para poder tener una secuencia conductual de inicio a fin y asegurarnos que estamos eliminando al menos el 80% de bacterias y virus que se encuentran en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos están en contacto con todo, o sea, nuestra cara, nuestro celular, estamos realizando nuestras comidas. Entonces, es muy importante realizar esta conducta eficientemente. Podemos ver que este póster comunica exactamente lo que quiere decir y es muy probable que aumente el aprendizaje en el lavado de manos. Esto, nada más, quise poner un ejemplo en comunicación efectiva en el lavado de manos. Sin embargo, como expertos en la conducta, tenemos retos a futuro. No solamente es lavarse las manos. Hay muchas otras conductas que todos podemos adoptar y que todos necesitamos adoptar y que probablemente el contexto en el que estamos desarrollándonos no nos ha permitido desarrollar estas conductas. Y creo que aquí sí, todos los que nos dedicamos a esto, creo que necesitamos sacar el ingenio que tenemos para evaluar cuáles son las relaciones funcionales y cómo podemos incrementar que pasen estas conductas. Miren, estas nada más son algunas, que es cómo podemos mejorar la movilidad, cómo podemos adquirir hábitos alimenticios sustentables y que sean saludables. ¿Por qué? Porque estamos básicamente todo el día en nuestras casas y estamos alimentándonos de una forma, de una forma que nos haga daño a la salud, que incremente nuestra probabilidad, no solo ya no de morir de coronavirus, sino de morir por otro tipo de enfermedades asociadas a los hábitos alimenticios. Entonces, también es importante eso. Necesitamos aprender cómo toser y cómo estornudar. Recordemos que tenemos que hacerlo con el antebrazo con esa parte del brazo. Y hay mucha gente que todavía no sabe cómo realizar eso, tal vez porque no existen los medios adecuados que informen a la ciudadanía de cómo realizar esto. Necesitamos aprender cómo aprender a distancia, cómo tomar clases a distancia, cómo trabajar a distancia. Ya no va a ser lo mismo regresar a las aulas, sentarme al lado de mi compañero sabiendo que es muy probable que él sea asintomático y que yo me pueda contagiar. Entonces, ya no puede ser lo mismo.
igual, el regreso a las oficinas de trabajo ya tampoco puede ser el mismo. Tenemos que dejar un asiento entre cada una de las personas con las que trabajamos. Y si no aprendemos estos nuevos hábitos, vamos a tener un problema, como les enseñé anteriormente, en un incremento de muertes y en una poca estabilidad de la tasa de contagio. Repito, todo lo que hagamos tiene que estar basado en evidencia. Si no está basado en evidencia científica y en evidencia confiabilizada y aprobada, pues digo, hagamos un esfuerzo porque todas las intervenciones conductuales que hagamos tengan que ser basadas en esto. Entiendo que hay casos en los que no se pueden realizar y no se pueden replicar muchos estudios, pero creo que podemos hacer un esfuerzo en eso. Y bueno, ya para finalizar, quiero agradecer a los organizadores del evento y recordemos que esto no nada más es un evento en el que estamos aprendiendo cosas diferentes y estamos educándonos y adquiriendo herramientas para el futuro. Existe en la página de Campus Party, podemos ver que están realizando donativos para Médicos Sin Fronteras. Entonces, ahí ustedes van a poder encontrar el link. Médicos Sin Fronteras es una organización sin fines de lucro que el 90% de sus ingresos depende puramente de las donaciones que realizan las personas. Entonces, si pueden, si no pueden, compártanlo. Por favor, o sea, hacen una tarea humanitaria increíble. Trabajan en todo el mundo y, bueno, entonces visítenos. Si tienen también más dudas, si quieren conocer cuál es el trabajo que realizamos nosotros en Neuralgis, ese es mi correo. Tenemos página de internet, tenemos redes, lo que ustedes gusten, ahí estamos para atenderlos. Y me quedo para la ronda de preguntas. Hola, Jorge. Mira, ¿cómo predicar esto en casa? Una de los problemas que estamos viendo ahorita es el afinamiento. Tenemos que convivir todo el día con nuestras familias. Entonces, creo que punto número 1, tenemos que encontrar un punto de acuerdo entre todos los habitantes de la casa. Tenemos que evitar exaltar la voz, evitar confrontamientos innecesarios. ¿Por qué? Porque vamos a verlos al día siguiente. Vamos a estar con ellos conviviendo de aquí a por lo menos hasta que esto disminuya, que encontremos una vacuna. Número 1, encontrar puntos de acuerdo entre todos, comunicar eficientemente qué es lo que sentimos, cómo queremos que las cosas se hagan y tratar de predicar con el ejemplo dentro de la casa con conductas efectivas. O sea, si tú estás viendo que tus hermanos o algunos parientes cercanos a ti no se están alimentando bien o están dejando de lado el sedentarismo, bueno, intenta ayudarlos, no obligándolos, sino predicando con el ejemplo. Y acércate a programas, que existen muchos programas. Estoy muy seguro que la Secretaría de Gobierno tiene muchos programas para este tipo de conductas dentro de la casa, incluso para prevenir la violencia, que es algo de lo más preocupante que ahorita estamos viviendo. 3 ideas necesarias. Número 1, aprender que las ciencias de la conducta son importantes. Número 2, tomarnos las consecuencias de que nuestros actos no solamente nos van a afectar a nosotros, sino van a afectar al resto de las personas, porque no se trata solo de cuidarme a ti, se trata de cuidarte a ti que estás enfrente de mí, a la persona que me va a atender en la tienda, a quien voy a ver dentro de la sala de cine. O sea, se trata de convivir y crear espacios que me protejan a mí y por consecuencia te vayan a proteger a ti. O sea, dejar de lado un poco el egoísmo de, como a mí no me ha pasado, como yo no conozco a nadie, no me va a pasar. Creo que esas son las ideas que podemos tener para post-COVID. No entiendo la pregunta, pero ¿cuál sería la mejor perspectiva para COVID? Que se logre desarrollar una vacuna. Que se logre desarrollar una vacuna. Normalmente el proceso de generación de una vacuna toma más de... Estaba viendo datos que toman a veces hasta 30 años y ahorita se están acelerando las pruebas y tratamientos experimentales para
para la creación de una vacuna en menos de un año. Entonces, si tienes dudas, escríbeme, ahí está mi correo y te puedo enviar el artículo en donde se puede ver visualmente cómo se está comprimiendo todas estas pruebas en el lapso de un año. Y es muy interesante porque, pues, crear una vacuna en un año para las personas que tienen ese reto va a ser algo de lo que vamos a estar hablando no solo en unos años, va a ser algo histórico. Bueno, pues muchas gracias, agradezco a todos los que estuvieron presentes y me despido. Hasta luego.